Listo, ya estamos grabando. Entonces les voy a presentar mi pantalla y como siempre, entonces cualquier duda que vayamos teniendo me la hacen saber, abrimos el micrófono y tratamos de responderla. ¿Me confirman porfa si la están viendo ahí? Sí, señor. Listo, gracias. Bueno, entonces hoy vamos a tratar el tema de la división de la corriente y el uso de la protoboard. Entonces tenemos acá una introducción, que es la división de corriente, aplicaciones prácticas, uso de la protoboard y como siempre vamos a hacer un ejemplo y lo vamos a resolver acá entre todos. Entonces la definición nos dice que el divisor de corriente es una regla utilizada en circuitos eléctricos para calcular la corriente que fluye a través de cada rama en un circuito paralelo. Esta regla se basa en la ley de Ohm y en la ley de Kirchhoff. Entonces más adelante en el curso vamos a ver con detenimiento cuáles son estas leyes de Kirchhoff. Entonces las vamos a tratar, las vamos a analizar, las vamos a utilizar, pero más adelante. Por ahora vamos a mirar bien detalladamente el tema de división de corriente. Entonces, en el análisis de circuitos es crucial para entender y analizar circuitos eléctricos y electrónicos, permitiendo determinar la corriente a través de cada componente. Entonces, esto ya lo habíamos visto la clase pasada. Habíamos analizado que en una fuente de tensión es donde se origina la corriente. Acá en este caso tenemos dos resistencias en paralelo, una de 20 kiloohmios y una de 5 kiloohmios. Entonces la corriente que va a salir acá por esta fuente es de 2.5 miliamperios. Habíamos dicho que la corriente se va a dividir de tal forma que va a tomar se va a ir la mayor cantidad por la resistencia de menor valor, como en este caso. La corriente total es de 2.5, 2 miliamperios se van a ir por la resistencia de 5 kiloohmios y el resto se va a ir por la de 20 kilómetros. La corriente siempre va a tratar de tomar el camino con menos resistencia. Entonces esto es un repaso de la vez pasada, de los ejercicios que hicimos. Entonces ahorita vamos a hacer un ejemplo para que nos quede más claro. Como siempre, pues tenemos que mirar cuáles son sus aplicaciones, para que estamos estudiando esto. Y una de esas aplicaciones es el diseño de circuitos. Entonces ayuda a ingenieros y técnicos a diseñar circuitos eficientes, garantizando que cada componente reciba la corriente adecuada. Entonces esto, por ejemplo, acá es un diseño de un circuito de un amplificador, en donde se utiliza mucho pues todos los conceptos que hemos visto, el concepto de serie, el concepto de división de corriente, el concepto de paralelo. Todo esto lo tenemos bien claro a la hora lo debemos de tener bien claro a la hora de hacer el diseño de nuestros circuitos. A la hora de la seguridad, debemos conocer cómo se distribuye la corriente. Es vital para prevenir sobrecargas y asegurar la operación segura de los dispositivos eléctricos. Entonces acá vemos como en los tableros industriales tenemos que conocer el concepto de división de corriente, el concepto de paralelo para saber interpretar el plano, saber interpretar acá las medidas que nos den las herramientas de medida, saber cómo hacer las conexiones acá, si voy a medir corriente, si voy a medir tensión. Entonces tengo que tener muy claro estos conceptos que hemos estudiado a lo largo del curso. Lo mismo para el diagnóstico y reparación, entonces facilita la identificación de fallas, problemas en circuitos complejos, permitiendo una reparación más eficiente. Entonces, como ustedes pueden ver, acá este es un tablero ideal, en donde está pues muy bien organizado, donde podemos tomar, acá por ejemplo están tomando pruebas de temperatura. Entonces esto sería lo ideal cuando nosotros vayamos a diseñar un tablero, a armar un tablero,
que nos quede de esta forma, para que cuando llegue otra persona, un tercero, él pueda identificar fácilmente cómo fue construido ese tablero para poder encontrar, para hacer un diagnóstico y una posterior reparación. Entonces acá reiteramos lo mismo de que hemos hablado siempre, el tema del orden, el tema de la limpieza, para que no solamente pues nosotros podamos trabajar bien, sino aquellas personas que hagan parte del equipo. Entonces esto aplica tanto para el diseño, aplica tanto para el mantenimiento, para el montaje, como también para los informes que nosotros hacemos. El informe de reparaciones o los informes previos de mantenimientos preventivos. Todo eso tiene que llevar un orden, una limpieza, un criterio para que no solamente nosotros seamos capaces de leerlos, sino pues las demás personas, porque pues nunca vamos a trabajar solos, sino siempre en equipo. Entonces tener muy en cuenta esa parte del orden. Listo, continuamos. Acá en esta parte vemos como nosotros en la casa podemos ver claramente el concepto de división de corriente. Entonces, por ejemplo, acá en esta toma podemos conectar nuestros circuitos de iluminación, la plancha, el televisor, etcétera. Entonces acá es donde les digo que se puede dividir la corriente. La corriente viene por acá, viene acá hacia el bombillo, cierra el circuito, pasa por la plancha o pasa por el televisor. Entonces acá va a haber una división de corriente. Entonces tenemos que tener claro ese concepto. Por ejemplo, acá vemos en una multitoma que tienen conectados muchos cargadores. Entonces esto no generaría ningún problema, porque puede ser que estos 2, 4, 6 cargadores que hayan ahí son 6 celulares. Entonces la toma va a ser capaz de resistir ese paso de corriente. Entonces no, a priori no habría ahí ningún inconveniente, así se vea pues que de pronto puede haber una sobrecarga. Haciendo el cálculo de la corriente, nos tocaría mirar a ver cuál es la corriente que pasa por cada uno de los cables, mirando las especificaciones del fabricante, pero a priori no veo ahí ningún inconveniente. Acá tampoco, parece que hay cuatro celulares ahí conectados, no generaría ningún daño. Acá en esta silla uno por el tipo de las clavijas, el tipo de las conexiones, ya parece que son cargas un poquito más pesadas. Ya puede ser que la plancha, que el televisor de estos antiguos, o de pronto un secador, o de pronto algo que genere calor, alguna estufa, algún horno microondas, la licuadora, cosas así, pues ya no podemos ir a hacer esto mismo, ¿no? Porque acá pues ya vamos a generar una sobrecarga. Ya vamos a generar acá un problema para el cableado interno de esta toma. Entonces, para que tengamos eso en cuenta, no incurramos en esas prácticas. Entonces, acá lo mejor es, si vamos a utilizar cualquier elemento, tratar de utilizarlo uno a uno, individualmente. O si no tenemos la necesidad de utilizar todo el tiempo, pues tratar de distribuirlos en diferentes partes, en diferentes tomas para no sobrecargar el circuito. Listo. Entonces acá como siempre, pues ya vimos la parte acá como práctica, como de uso diario. Acá ya nos introducimos un poquito más a la parte matemática, a la parte de la teoría de circuitos, que como siempre pues es importante conocerlas y importante saber cómo funciona para nosotros poder diseñar, para poder reparar, para poder entender cualquier circuito que ya esté en operación o que vayamos a hacer de cero.
Entonces acá tenemos una fórmula que vamos a utilizar ahorita más adelante en un ejemplo, una fórmula muy sencilla. Acá tenemos un circuito en paralelo que consta de una fuente y de dos resistencias que están conectadas a esa fuente en una configuración en paralelo. Entonces de acá de la fuente va a salir una corriente. Siempre hagamos la analogía como hicimos la vez pasada con el agua, como si esto fuera agua. Va a llegar acá un nodo a un punto, se va a dividir y va a tomar la corriente, pues el camino más fácil, donde haya menos resistencia, por ahí va a tomar el camino. Entonces podemos hacer la analogía como si esto fuera un tubo más delgado y esto fuera un tubo más ancho. Entonces por el tubo más ancho va a haber menos resistencia y va a pasar el agua. Entonces, para que tengamos eso más o menos en mente en el momento del análisis de los circuitos. Entonces, ustedes como pueden ver acá es una simple fórmula. Esta siempre la vamos a aplicar. Como ustedes la pueden ver, pues es muy sencilla porque simplemente es reemplazar valores. Acá, por ejemplo, si yo quisiera saber la corriente que va a pasar por la resistencia número 1, que es la del centro, simplemente pues tomo esta de acá y reemplazo los valores que me pida. ¿Qué me está pidiendo? Me está pidiendo R2, pues voy y meto el valor de R2. Me está pidiendo R1 más R2, pues pongo estos valores y lo multiplico por la corriente que viene por acá, que pues esa en teoría la vamos a conocer. Entonces más adelante vamos a hacer un ejemplo, lo vamos a ver con más claridad. Entonces acá tenemos el ejemplo. Acá entonces les puse estas flechas para que ellas representen la corriente que está saliendo acá por la fuente. Entonces la corriente va a ser grande, la que va saliendo por la fuente, y después se va a dividir en dos corrientes, una pequeña y otra pues no tan pequeña. La suma de estas dos es la suma de esta flecha amarilla. Entonces conocemos, acá en el ejemplo nos dan el valor de esta corriente. Me dice que es de 65.5 miliamperios. Entonces, ¿qué me hice? Entonces voy al problema, lo leo detenidamente y analizo qué me están pidiendo. Entonces dice, hallar las corrientes que pasan por la resistencia R1, o sea, esta de acá, y la resistencia R2, es decir, esta de acá, sabiendo que la corriente que viene de la fuente es de 66.5 miliamperios. Entonces esta corriente, como les decía, es de 66.5 miliamperios. Entonces acá, ¿qué vamos a hacer? Simplemente utilizar las dos fórmulas, reemplazar estos valores que ya me dan y hallar la corriente. Así de simple. Entonces, para hallar la corriente en el circuito, en la primera resistencia, vamos a tomar los valores que me está pidiendo la ecuación. Entonces, sería la resistencia de 1000 ohmios, entonces 1 kilo ohmio, y la suma de las dos resistencias, la de 220 más la de 1K. Y ese resultado lo multiplico por la corriente original, que es de 66.5 miliamperios. Meto esto a la calculadora, hago el cálculo y me tiene que dar esto. Ahora me dice que halle la corriente que pasa por la resistencia 2. Hago lo propio, voy a las ecuaciones que vimos ahí anteriormente y simplemente reemplazo. Entonces, como pueden ver, una operación muy sencilla. No es nada del otro mundo saber introducir estos valores en la calculadora, saber interpretar los órdenes de magnitud y listo. Entonces acá nos daría 12 miliamperios. Anteriormente nos dio 54.5 y acá nos está dando 12. Entonces la suma de estas dos corrientes me tiene que dar esto. Entonces 54.5 más 12 miliamperios me da 66.5 miliamperios, que es la corriente original, que es lo que hicimos acá. Acá ya tomo las dos respuestas. La primera respuesta, que es esta corriente roja, más la corriente esta que viene acá azulita. Hacemos la suma de estas dos y esa sería la corriente total del circuito.
Entonces, como podemos ver, es algo muy sencillo. Hay que tener simplemente cuidado con las unidades, tener cuidado con las fórmulas que estamos utilizando y ya, listo. Entonces, ¿tenemos alguna pregunta hasta ahí? ¿Algún inconveniente con estos datos? ¿Alguien que necesite que lo expliquemos nuevamente, que lo veamos de otra forma? Creo que está bastante claro. Creo que no tenemos ahí ningún inconveniente. Listo. Entonces más adelante vamos a hacer ahí un circuito en el Tinkercad. Vamos a analizar esto con detenimiento, porque ustedes saben que pues acá en la teoría es un poquito difícil de digerir. Ahorita cuando hagamos el ejemplo, pues entonces ahí ya van a empezar a salir las dudas y las preguntas. Listo. Entonces voy a continuar con la presentación. Entonces cualquier duda me van avisando, por favor. Entonces en la clase pasada habíamos hablado que podíamos hacer uso de la protoboard. Entonces vamos a analizarla, vamos a ver cómo funciona, vamos a ver qué es. Y entonces pues la idea es que de aquí en adelante la podamos usar para pues ir interiorizando cómo es ese conocimiento y para que la podamos utilizar también en la vida real, cuando nos toque enfrentarnos a ello. Entonces acá leemos la definición textualmente y nos dice que una protoboard es una herramienta de construcción de prototipos que permite crear circuitos electrónicos sin necesidad de soldadura. Entonces acá lo importante, lo clave de este párrafo es que no necesitamos de soldadura y nos sirve para prototipos, o sea, para hacer pruebas. No es para circuitos que ya queden funcionando definitivamente, sino es para hacer las pruebas y para hacer los ensayos de un prototipo que yo vaya a construir. Entonces, ideal para pruebas rápidas y modificaciones en el diseño del circuito. Entonces, por su facilidad de construcción, por su facilidad de manejo, él me va a permitir hacer modificaciones y hacer pues correcciones en el momento oportuno. Entonces, bueno, para los que no hayan visto nunca la protoboard, es una, es una placa donde podemos nosotros conectar diferentes elementos de circuitos electrónicos, como son pues las resistencias, lo que hemos visto, los LED, las fuentes de alimentación, pastillas electrónicas, potenciómetros, diodos, transistores. Entonces, esto siempre nos va a facilitar la elaboración de los circuitos, la simulación física, porque como veíamos anteriormente, pues no necesitamos de utilizar soldadura, entonces va a ser la conexión muy rápido, muy eficiente, entonces es una herramienta de gran ayuda. Entonces la vamos a estudiar, la vamos a mirar a ver cómo es la configuración y pues vamos a tratar de utilizarla de aquí en adelante. Entonces acá nos dice que fue inventada en 1960 y pues ha evolucionado desde las primeras versiones básicas hasta las actuales que vienen en varios tamaños y configuraciones. Entonces acá podemos ver cómo fueron sus predecesores. Entonces esta que tenemos acá a la derecha ya es la protoboard como nosotros la conocemos. En algunos simuladores, en algunas tiendas, de pronto en una tienda online, una tienda eh, por ejemplo, de Estados Unidos, entonces no la vamos a conocer como protoboard, sino como breadboard, pero pues es lo mismo, es el mismo principio. Entonces acá podemos ver cómo se hacían las conexiones antiguamente y acá cómo fue como evolucionando esa parte. Entonces, como pueden ver acá lo importante es la parte de la soldadura. En este diagrama de abajo, en esta foto de abajo vemos cómo es la parte de la soldadura, que es obligatoriamente, pues, como tenemos que hacer esta conexión. Entonces acá esta me da la facilidad de que ya no tengo que ir a soldar absolutamente nada, sino simplemente introduzco los cablecitos, los jumpers, y me va a quedar automáticamente funcional el circuito.
Entonces esa es la gran ventaja de utilizar la protoboard. Entonces tenemos que saber cómo funciona. Entonces esta es una vista pues por encima y esta es una vista por detrás. Por detrás ella tiene una tapa acá, a veces es de plástico o a veces es metálica. Entonces al quitarle esa tapa, como ustedes pueden ver acá, tenemos conexiones. Acá como nos indican las flechas rojas, esta conexión es este mismo punto que vemos acá. Entonces el positivo es esta conexión de la izquierda y el negativo, ahí está marcado, es esta conexión de la derecha. Entonces, como pueden ustedes ver, todos estos punticos que hay acá están conectados entre sí. ¿Qué quiere decir eso? Que son el mismo punto, o sea, es un punto común. No importa dónde yo conecte mi cable, lo estoy conectando al positivo. ¿Al positivo de qué? Ya vamos a ver, que es donde vamos a conectar la batería o la fuente de alimentación. Entonces acá, en estos laterales, es donde vamos a conectar siempre la alimentación de la protoboard. Acá, como pueden ver acá en el centro, tenemos unas conexiones transversales. Entonces acá en el centro no hay conexión. O sea, esta parte de la protoboard está independiente de esta otra parte. Entonces está la vista por delante y está la vista por detrás. Entonces por detrás lo que tiene son unas láminas, unas conexiones en metal, donde acá estos 5 punticos están conectados entre sí. Pero esta columna no está, esta fila, perdón, no está conectada con la siguiente ni con la siguiente. Cada una está independiente, pero es un solo punto. Entonces, estos 5 punticos que ustedes ven acá es el mismo punto. Los 5 que siguen es otro punto. O sea, no hay conexión entre ellos. Más adelante, cuando hagamos el montaje del circuito, vamos a mirar más en detalle esto. Esto toca hacer ejercicios, toca cacharrearle para que podamos ir entendiendo cómo es ese funcionamiento. Si alguien tiene alguna pregunta, José. Listo, vamos a seguir. Cualquier cosa me van avisando ahí. Entonces, ¿cuáles son los componentes principales? Acá me dice que el bus de alimentación son líneas horizontales para distribución de energía. Entonces, como veíamos en la foto anterior, estas líneas horizontales, depende como la veamos, ¿no? En este caso, pues está vertical. Son las encargadas de recibir la energía a la protoboard. Entonces, generalmente, siempre hacemos este puente, el positivo. Ustedes si alcanzan a ver acá el positivo, lo puenteo con el positivo del otro lado y el negativo con el negativo. ¿Esto para qué lo hago? Esto lo hago con el fin de facilitar el largo de los cables. Cuando yo empiece a armar mi circuito, digamos, tengo por acá que hacer una conexión al positivo, entonces no tengo que venirme a conectarlo acá, sino lo conecto acá más fácil. Es simplemente por eso, por estética y por orden del circuito. Acá tenemos la placa, acá es por donde la conectamos. Esta es una protoboard un poquito pues más elaborada. La mayoría no traen esta placa negra para conectarlo acá, sino pues le toca a uno conectar directamente acá la batería. Entonces hay de diferentes rangos, hay de diferentes precios. Acá tenemos el área de trabajo, como pueden ver. Acá está el puente que les decía, siempre se utiliza. Por acá a este lado está la alimentación. Y acá pues ya hicieron su montaje. Entonces, cuando vayamos a hacer un montaje, tratar de que quede lo más ordenado posible, que los cables sean claros de dónde a dónde van, para pues evitarnos confusiones nosotros mismos en el momento que toque cambiar alguna pieza de estas. Entonces sepamos cómo está funcionando. Entonces, como siempre, importante el orden. Este es un tipo
de protoboards más pequeñas, que es como un rompecabezas. Uno puede comprar muchas de estas y las va uniendo. Acá tenemos la mini protoboard, la protoboard estándar y la protoboard un poquito pues más profesional. Como pueden ver, esta pues tiene una lámina ahí y acá en esto podemos hacer la alimentación. Esta viene simple, esta es la que más nosotros utilizamos porque pues es grande, es suficiente para las pruebas que nosotros hacemos. Entonces esta es como la más utilizada cuando nosotros estamos estudiando. Y acá pues la pequeña pues para circuitos muy elementales, muy básicos. Entonces, como les decía, ¿cuáles son las ventajas de la protoboard? La principal, pienso yo, es que no requiere soldadura, es reutilizable y es fácil de modificar. Alguna desventaja es no apta para circuitos permanentes y puede tener conexiones menos seguras. Entonces, esta parte es importante porque a medida que de pronto nosotros vayamos utilizando la protoboard, ella se va desgastando. Entonces hay que tener en cuenta eso, que, que tenemos que saber utilizarla, no meterle de pronto pines muy anchos porque se daña, de pronto sobrecargarla metiéndole mucha corriente, entonces hay que tener esas cosas en cuenta. Entonces, ella nos sirve más que todo es para hacer prototipos de circuito, como les decía anteriormente, para aquellas personas que están en la parte formativa. Es ideal. Es muy chévere trabajar con la protoboard. Es muy didáctica, es muy visual, entonces es muy buena para fines educativos, para fines de gente de pronto aficionada al tema de la robótica, al tema de la electrónica. Entonces es muy pertinente para eso. Que nos dice también que nos sirve para verificaciones de componentes y circuitos, también para hacer pruebas, mediciones y para cosas muy elementales. Entonces, vamos a mirar esto, vamos a hacer este montaje en el Tinkercad y vamos a mirar cómo es el tema de la protoboard ya en el simulador. Vamos a hacer este montaje. Entonces acá tenemos el circuito que acabamos de explicar ahí de la división de corriente. Acá este es el montaje que hice en Multisim, la versión de escritorio. Acá saqué las corrientes, las comprobé ya las confronté con el resultado teórico y acá pues las, eh, implementé en el Tinkercad para que miremos cómo funciona. Entonces este circuito que ustedes ven ahí es este mismo. Entonces acá vamos a ver cómo vamos a hacer la conexión. Esto es lo chévere ya para ver cómo utilizar la protoboard. Entonces voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a compartirles la pantalla completa y vamos a mirar cómo es el montaje. Listo, entonces acá ya ingresamos. Vamos a la parte de diseños. Vamos acá donde dice crear. Vamos a crearlo de cero y vamos a ver cómo se implementa. Quería mostrarles acá una cosa de Tinkercad para que ustedes le cacharreen. Hay una parte que dice acá la barra lateral izquierda, dice aprendizajes. Entonces acá en aprendizajes hay, hay unas opciones para aquellos que pues estén interesados en la parte del diseño 3D,
Entonces acá en la cuestión de las impresiones 3D, en el diseño, entonces acá pueden cacharrarle. Nosotros estamos aprendiendo de circuitos, entonces acá podemos ver todo. Entonces acá nos explica cómo hacer un circuito iniciador, cómo em, editar componentes, cómo es la conexión. Acá, por ejemplo, cómo adicionar componentes. Acá, por ejemplo, esta nos dice introducción a la breadboard, que es lo que vamos a ver. Introducción a la breadboard. Entonces acá él nos explica detalladamente cómo es el funcionamiento de la protoboard. Entonces acá en la izquierda tenemos una serie de instrucciones, una serie de procedimientos que nos dice cómo utilizar la protoboard. Acá, por ejemplo, vemos, acá en esta parte nos dice lo que estábamos hablando de las conexiones. Entonces yo me paro acá en la parte de la alimentación, como ustedes pueden ver acá, trae un menos y un más. Entonces ahí es donde siempre vamos a conectar la batería. Entonces toda esta hilera está conectada entre sí. ¿Qué es lo que me está diciendo acá a la izquierda? Me está diciendo precisamente eso, que no importa en cuál orificio de estos yo me ubique, cualquiera va a tener el mismo punto. Entonces ustedes pueden ver acá que yo me ubico ahí y de una vez se marca toda la hilera. Se marca ahí todo en verde. Lo mismo arriba, vean. Entonces esta hilera está conectada entre sí, pero es independiente de esta. Entonces la de abajo la roja es más y la negra es menos. Y acá también me explica cómo es el componente acá de esto. Acá es lo contrario, ya no es así horizontal, sino es vertical. Está marcado de la A a la J. Esto con el fin de yo ir a buscar en un plano dónde está mi componente. Por ejemplo, es como una coordenada. Entonces yo puedo decir la A23. Entonces ubíquese en la A23 y cambie ese elemento. O la F15, por ejemplo. Entonces F15, voy acá y me ubico. Entonces, como ustedes pueden ver, cada, cada columna de estas está conformada por 5 orificios y están conectados entre sí, que fue lo que vimos ahí en la parte trasera de la protobar, que eran unas láminas. Listo. Entonces vemos esto, y llega hasta el 30. Y lo mismo acá. Entonces acá me sigue explicando esto para que lo revisen ustedes con más calma. Acá en la parte de abajo me sigue explicando cómo es la utilización de esta protoboard. Entonces acá hay un paso a paso. Acá me dice, me da como un ejercicio. Entonces me dice, bueno, conecte la pila. Acá me dice, bueno, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer un montaje con un LED. Lo primero que tiene que hacer es montar la pila. Listo, le doy siguiente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Alguien tiene por ahí el micrófono abierto. Listo. Acá, por ejemplo, me dice, bueno, introduzca una resistencia y haga acá un puente con un cablecito. Listo. Voy a mirar a ver quién tiene por ahí el micrófono abierto y miramos. Yulimar. Listo, seguimos. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes vayan y miren este manual con detenimiento, lo observen qué es lo que les está diciendo y traten de hacer ese montaje. Es un montaje muy sencillo. Esto lo hacemos más que todo es como para ir practicando. Acá me dice qué es lo que hay que hacer, entonces no tiene mucha ciencia. Entonces, bueno, vamos a dejar esto un momento de un lado y vamos a hacer la conexión que nosotros íbamos a hacer. Entonces me devuelvo acá. Vamos acá. Y vamos a la parte de diseños. Vamos a hacer un circuito y vamos a hacerlo nuevamente. Entonces, como ya hemos manejado esto así de manera
muy superficial, entonces vamos a ir metiéndole cositas. Acá me dice componentes y acá me dice arrancadores, entonces vamos acá donde dice componentes y vamos a buscar la protobar. Entonces acá nos dan tres opciones, una placa de pruebas mediana, una pequeña y una pues normal. Entonces vamos a utilizar esta y la vamos a empezar a trabajar. No, utilicemos mejor esta, la mediana, para que no nos ocupe ahí tanto espacio. ¿Sí? Ok, nos quedan 15 minutos. Bueno, entonces vamos a mirar cómo, cómo ir introduciendo los... Entonces, nos vamos a nuestro diagrama y esto es lo que queremos montar. Entonces vamos a meter la pila de 12 voltios, una resistencia de 220 ohmios y una resistencia de 1K. Entonces, vamos a empezar a trabajar ya no con la pila, vamos a sustituir la pila por esta fuente de tensión, de alimentación. Vamos a aprender a utilizarla. Entonces vamos a arrastrarla acá y ahorita le ponemos la tensión que queremos. Vamos a introducir las resistencias. Habíamos dicho que era una de 220 y una de 1K. Entonces la introducimos. Entonces acá ya empezamos a mirar cómo es que vamos a conectar esto. ¿Cómo la vamos a conectar? De esta manera. Y la de 1K la vamos a poner acá también de esta manera. Esto lo podemos acá cambiar de sitio y vamos mirando. Entonces nos cercioramos de que sea el valor. Entonces tenemos la de 1K. Bueno, dejemos esta acá de 1K, que es la que tenemos para seguir el orden del diagrama. La de la derecha de 1K y esta la vamos a cambiar a 220. Esta dejemos la de 220 ohmios. Listo. Entonces, ¿qué fue lo que hice acá? Como cada columna de estas es un punto independiente, pues yo tengo que conectar la terminal 2 y la terminal 1 precisamente así, en un punto independiente. Yo no puedo dejar esto así, porque no estaría haciendo nada. Estaría dejando tanto la terminal 1 como la terminal 2 en el mismo punto, ¿sí ven? Que acá la protobar me marca que con esos circulitos verdes que ese es el mismo punto. Entonces no podemos dejarla en el mismo punto porque no estamos haciendo nada. Tenemos que dejarla en punto independiente. Entonces esto es importante que vayamos mirando cómo es, para que no tengamos después algún inconveniente ahí. Listo. Entonces sigo interpretando mi plan. La terminal 2 de cada resistencia va a ir conectada a un punto común con la parte negativa de la batería. Entonces repito, cada elemento del circuito tiene un punto común en la parte negativa de la batería. Entonces vengo y hago esa conexión acá. Entonces miro el negativo de mi batería, lo vamos a tomar de color negro. Y lo voy a conectar acá donde dice negativo de la batería. ¿Sí ven este negativo acá? Entonces es lo que estoy haciendo. Tratar de siempre tener el orden. Y la terminal 2 la voy a conectar a ese negativo. Entonces voy a arrastrar acá un punto. Entonces acá algo importante. Acá el software me permite conectarlo desde acá. Y la puedo poner acá. Pues no tendría gracia, ¿no? Porque en la vida real no me van a caber el cablecito y no me va a caber la parte de la resistencia. Entonces, ¿cuál es la idea de la protoboard? Precisamente esa, facilitarme el trabajo. Pues si acá hay más espacio y es el mismo punto, pues yo utilizo estos espacios, ¿sí ven? Entonces vamos a ir interiorizando ese conocimiento. Entonces, estos 5 puntos son el mismo punto. No importa dónde yo lo conecte, lo podría conectar acá. No lo voy a hacer, porque me va a quedar desordenado. ¿Sí ven? ¿Qué voy a hacer? Pues lo voy a poner de la parte más
más cercana, que sería este punto de acá. Perdón, es en el 22, es acá. Listo. Entonces, ¿alguna pregunta ahí? ¿Vamos todos bien? ¿O hay alguien que esté de pronto un poquito perdido, un poquito confundido? Listo, creo que todos vamos bien. ¿Sí? ¿Quién abrió el micrófono? David. Henry, no encuentro lo que tú sacaste de lo que está a la izquierda, la terminal. ¿Está? Sí, Listo, ya miramos ahorita dónde va, ¿listo? dale, Ya gracias. miramos, ya miramos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta de cómo estamos metiendo esos componentes ahí? Profe, una pregunta. Sí, Buenas Walter. tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se mide la potencia? Porque, o sea, pues con relación a la tarea anterior también que en la teoría se pedía allá la potencia entregada de las tres resistencias, Sí, señor. pues a mí me quedó la duda de cómo se mide ahí en Tinkercad. Listo, buena pregunta, Walter. Ya vamos a mirar. Ya ahorita después del receso miramos, del descanso de los 10 minuticos, ya miramos. Buena pregunta esa. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Listo, entonces vamos a hacer un pequeño break. Vamos a tomarnos 10 minutos. Faltan 10 para las 5. Ya les envío el nuevo link y nos vemos a las 5 y resolvemos, terminamos de armar el circuito y resolvemos las dudas. ¿Listo? Listo, vamos a seguir. Entonces voy a compartirles nuevamente la pantalla ¿Te alza? y miramos. No, ya no te voy a dar más galletas, no más, no más. María Fernanda, tienes el micrófono abierto. Listo, entonces vamos a seguir mirando acá. Voy a compartirles nuevamente la pantalla. Listo, habíamos quedado en esto. Entonces lo que nos decía David era que de dónde habíamos sacado esta parte de la fuente de alimentación. Entonces ustedes se van acá al panel derecho, a la columna derecha, y acá donde dice componentes, le dan en todos. Y ahí miramos hacia abajo y ahí aparece en la última parte donde dice instrumentos. Entonces en instrumentos tenemos el multímetro, fuente de alimentación, generador de función y osciloscopio. Entonces el que estamos utilizando acá en este curso es el multímetro y la fuente de alimentación. El generador de función y osciloscopio, eso ya es para manejar circuitos que son dependientes del tiempo. Entonces, acá como no hemos explicado eso, entonces vamos a utilizar solamente estos. Entonces, es acá, vea. Entonces dice componentes, todos, y donde dice instrumentos. ¿Listo, David? Sí, señor, es que no estaba mirando en componentes, sino en iniciadores. Por eso Ah, es ok. que no me salía. Ah, listo. Sí, porque acá donde dice todos, dices otra cosa. Entonces acá dice iniciadores básicos. Entonces tenemos que mirar es donde dice componentes. ¿Listo? Respondiendo a la pregunta que hizo Walter de cómo se mide la potencia, no solamente hablando eléctricamente, sino en cualquier rama de la física, es una de esas magnitudes
que nosotros llamamos indirectas, o sea, no la podemos medir directamente, sino que tenemos que medirla indirectamente. Es decir, mido primero la corriente, mido la tensión y ahí sí puedo hacer el cálculo de la potencia. Entonces esa potencia siempre la tengo que hacer manualmente, teóricamente. ¿Listo, Walter? Sí, señor. Listo. Sin embargo, su pregunta es buena porque hay unos instrumentos más modernos, por ejemplo, los analizadores de redes. Entonces él sí ya le bota la información de una, pero él hace el cálculo internamente. Es decir, él no está midiendo potencia directamente, sino indirectamente. ¿Qué hace el instrumento? Va y mide la corriente, va y mide la tensión y él mismo hace el procedimiento, pero ya es indirecto. Entonces no podemos, hay ciertos parámetros eléctricos que no los podemos medir directamente. Entonces, muy buena su pregunta, muy buena su aporte ahí a lo que estamos hablando acá de la clase. Listo, entonces vamos a continuar con el montaje. Entonces, vamos a medir la corriente, ¿cierto? Que cae tanto por esta resistencia, por esta y por la que sale de la fuente de tensión. Entonces, vamos a continuar acá. Entonces, vamos a introducir los 3 amperímetros que necesitamos. Entonces, vamos acá donde dice componentes, todos, y buscamos acá donde dice instrumentos e introducimos los 3 multímetros que necesitamos. Entonces los vamos a poner por acá. Lo que les digo, siempre teniendo en cuenta el tema del orden, el tema de la pulcritud, para que todo sea claro. Entonces acá ya metimos los elementos. Acá nos falta conectar la parte positiva de la fuente a la parte positiva de la protoboard. Se suele siempre la parte positiva utilizar el color rojo. Acá como estamos con fines didácticos, con fines educativos, pues la podríamos utilizar de cualquier manera, de cualquier color. Listo, ya conectamos la fuente. Y el otro pedazo que nos decía en las instrucciones tanto las que están acá en el Tinkercad como en la literatura que podremos encontrar en internet, siempre me dice que puente estas dos terminales, las dos positivas y las dos negativas. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacer este puente acá. Perdón. Listo. Y con el negro vamos a conectar el negativo, negativo con negativo. Listo. Ahí ya quedó puenteado. Entonces ya vamos a mirar cuál es el objetivo de eso. Entonces esto ustedes lo tienen que hacer ustedes allá en su casa. Tomarse la molestia de hacer el mismo montaje, porque así es como uno aprende. Porque pues mirando solamente no basta. Entonces hay que mirar y después hay que hacer. Listo, entonces en la parte vamos a utilizar acá otro color. Vamos a utilizar un verde. En el otro extremo de la resistencia, en la terminal 1, en cualquier punto de esto, vamos a sacar hacia la parte positiva del amperímetro. Entonces siempre basándonos en este diagrama, en este de acá. Hago primero el montaje, miro qué es lo que voy a hacer y lo replico ahí en el Tinkercad. Entonces, ya vimos que en las terminales negativas las conecto en un punto común con el negativo de la batería. Digo acá negativa, pero pues no es negativa porque sabemos que la resistencia no tiene polaridad. Entonces es un decir. Ustedes saben que la resistencia no tiene polaridad, entonces no importa cómo yo la ponga, listo. Entonces acá en la negativa del multímetro, del amperímetro, voy a poner la otra terminal de la resistencia. Y acá también, en la parte negativa. Entonces voy y miro acá.
y yo la había conectado era la positiva. Entonces por eso es importante mirar bien el diagrama. Acá esto lo podemos cambiar, creo. No, no se puede cambiar. Entonces toca dejarlo acá. Entonces negativo. Trato siempre de mantener el orden de esto y la conecto ahí. Y hago lo propio con esto. Entonces parte negativa la conecto acá. Listo. Me vuelvo acá al diagrama y veo que la parte positiva de los multímetros que están conectados a la resistencia están conectados en un punto común con el negativo del multímetro de la primera fuente. Entonces vamos a hacer eso. Entonces el positivo, ¿si era el positivo? No, mentiras, el negativo. Entonces el negativo, buscamos acá un punto común, puede ser cualquiera de estos. Vamos a escoger el 12, el J12 o el I12, cualquiera de esos. Vamos a poner el H12, como ustedes pueden ver acá, H12. Y lo vamos a conectar con este de acá, con el positivo de la primera fuente. Vamos a utilizar otro color. Vamos a utilizar un naranja. Lo vamos a conectar a este punto común. Puede ser al I12 o al J12. Vamos a conectarlo al J12. Lo mismo hacemos con este. Entonces, como ustedes pueden ver, ese es el objetivo de la protoboard, que me da la posibilidad de conectar varios elementos en un mismo punto. Vean, este 12 es el mismo punto. Entonces ya conecté 3 elementos, los 3 multímetros. Para eso sirve la protoboard. Listo, ya lo tengo ahí conectado. Voy al diagrama y ¿qué me dice? El diagrama me dice que conecte el positivo del último multímetro al positivo de la fuente. Entonces hago eso, positivo del multímetro voy y lo conecto, ¿a dónde? Al positivo de la fuente. ¿Dónde está el positivo de la fuente? Está en muchos lados. Por eso hicimos, perdón, por eso hicimos este puente acá, vea. Este puente fue con esa finalidad de poner este cable acá más cortico y no tenernos que ir a conectarlo en otro lado, sino en la parte más cómoda. Es para eso. Listo, finalmente pues vamos a probar a ver si sí quedó bien conectado. Vamos a ir a comprobar los valores. Entonces iniciamos acá la simulación. Iniciamos la simulación, cuadramos la tensión. Habíamos dicho que era de 12 voltios. Cuadramos la corriente. Ponemos los multímetros en modo de medición de corriente. Eso es importante. La ponemos acá exactamente en 12 voltios. ¿Sí? Esto toca cacharrearle. Acá esto es como sensible. Entonces toca tener buen pulso. Listo. Y vamos y miramos vamos y miramos el resultado teórico. Entonces nos decía que la corriente total es de la que va saliendo acá de la fuente es de 66.5 miliamperios. Entonces sí, 66.5 miliamperios. Es esta corriente que va saliendo de acá, viene por acá y se cierra al circuito, ¿sí ven? O sea, habíamos dicho que este es un solo punto, vean, ahí se ilumina en verde. Entonces seguimos toda la dirección de la corriente, vean. Salimos por acá por el positivo de la fuente de alimentación. Seguimos por toda esa banda verde que se ilumina acá, ¿sí ven? Se ilumina. Ella va por acá la corriente. Sube por acá, por el cable rojo. Sigue, llega por acá
y llega por el naranja y se cierra el circuito. Esa es la primera parte. Entonces esa es esta corriente de acá. Ese trayecto que acabé de señalar ahí es este no, nada más. Entonces sí ve que una cosa es la teoría y otra ya la práctica. Porque ya en la práctica no es tan visual. Vea cómo va este cable acá. Y acá vea toda la vuelta que dio. ¿Listo? Comprobamos la resistencia de 220 ohmios y miramos a ver si es de 12 miliamperios. Entonces acá habíamos hecho, y sí, efectivamente, es de 12 miliamperios, que es esta de acá, este cálculo que hicimos acá. ¿Dónde está este cálculo del individual? Hace este de acá, 12 miliamperios. Y la otra es de 54.5 miliamperios, que es esta de acá, 54.5 miliamperios. Entonces, como ustedes pueden ver, el objetivo de la clase de hoy fue hacer dos cosas. Mirar el concepto de, analizar bien el concepto de división de corriente y mirar el funcionamiento de la protoboard. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, si tengamos que repetirlo, en qué parte de pronto haya alguna duda. Sí, María Mercedes. Sí, profe, la verdad no entendí esos valores de los últimos dos valores. Sí. No entendí muy bien teniendo en cuenta lo que hiciste ahí en Tinkercad Ujú, y lo que mostraste en las diapositivas. Esto es ok. de 54 y 12. Es que no me queda tampoco muy claro bueno, ahí hay una conexión de cable, ¿cierto? Sí, Pero, o sea, es que me confundo, o sea, no sé, el cable puede ir en cualquiera de esas, no sé, de esa hilera, de esa exacto. columna. Sí, sí, buena pregunta. Entonces Entonces, si no, vamos a ir con calma. Aparte del Tinkercad, hay otra aplicación para poder hacer el trabajo porque el trabajo anterior no lo he podido realizar porque no me funciona ni en el computador ni en el celular. Así como la estamos haciendo, no he visto más aplicaciones porque hemos manejado el multisim, pero como puede ver el multisim no nos permite el uso de la protoboard, porque lo que habíamos hablado la clase pasada, él toma los cables como si fueran cables sin aislamiento. El Tinkercad es mucho más productivo para nosotros que estamos hasta ahora empezando en el tema de la electricidad. Él sí me da la opción de que el cable va con aislamiento. Entonces no conozco otro, otro simulador así gratuito que tenga esa función. Entonces les recomiendo, pues, este es un software gratis, gratuito, simplemente con una cuenta de Google, usted puede ingresar. Entonces de pronto habrá una cuenta nueva y mira a ver en qué parte es que no ha podido entrar, no ha podido iniciarlo o por qué no lo deja. Ok, profe. Listo, ahí. Bueno, volviendo acá a lo que nos decía María Fernanda. Entonces pon cuidado acá, María Fernanda. María Mercedes. María Mercedes, perdón. Está la protoboard, ¿sí la ves? Me va a poner en cualquiera de los puntos. Voy a señalar, por ejemplo, este. ¿Sí lo ves? El cuadro rojo. Sí, sí, señor. Listo. Cuando yo me ubico ahí, si ves que se alumbran los de arriba, estos verdes, Sí. o en cualquiera que yo me ubique, pero se alumbran verticalmente, ¿sí ves? Ujú. Esto me está indicando que este punto 24 es el mismo punto. Ah, ok. Entonces lo que veíamos en la diapositiva es que esta protoboard me da esa facilidad de no utilizar soldadura. Si yo quisiera hacer este montaje físicamente sin la protoboard, ¿qué me hubiera tocado hacer? Soldar estos dos cables, ¿sí ves? Con Ujú. soldadura. Sí. Para eso, en este caso, tres cables, mira. Uno, dos y tres me hubiera tocado que utilizar soldadura. Entonces, Sí. la función de la protoboard es eliminar la soldadura y darme la opción de conectar muchas cosas a un mismo punto. Mira, acá yo puedo Ujú. conectar muchas cosas. En este caso conecté tres puntos, mira, una, dos y tres. Sí. Entonces acá estamos explicando solo cómo está compuesta la protoboard. Entonces mira,
De la A a la J son conexiones verticales del mismo punto agrupados de A5. ¿Sí lo ves? Sí. Y acá en la parte de abajo también están agrupados de A5, mira. Ah, ok, Donde por tú te eso. ubiques, van a estar, se va a alumbrar, se va a Ok, marcar. Entonces acá nos da la facilidad de eso. La listo. parte de donde dice positivo y negativo, que es esta parte de acá, si ves, positivo y negativo, Sí, ya no es verticalmente, sino horizontalmente. Y va de lado a lado, mira. ¿Sí sí. lo ves? Sí, sí, señor. Lo mismo, este es el positivo y este es el negativo. Este Sí. lo utilizamos solamente para hacer la alimentación del circuito, que en este caso es esta fuente de alimentación. Ok. Y en la parte de arriba tenemos el mismo más o menos, mira. Entonces, ¿yo qué fue lo que hice? Siempre en los libros, en las instrucciones, en toda la literatura que encontremos de cómo manejar la protoboard, siempre recomiendan eso. Hágale un puente entre los positivos y los negativos. ¿Para qué? Para lo siguiente. Para yo no tener que, por ejemplo, voy a quitar este un momento. Como necesito conectarlo a un positivo, ¿qué me hubiera tocado hacer? Dar una vuelta por dónde. De pronto por acá, si yo soy ordenado, por acá atravesar ese cable y meterlo por acá. Algo así, ¿cierto? Ah, ya, Y es el sí. mismo sistema. Ajá. Acá le doy iniciar y me tiene que dar lo mismo. Pero mira, este cable quedó feo ahí, ¿sí ves? Sí. Entonces lo Ok, puedo quitar sí, ya. y lo puedo poner acá de una forma más bonita, mira. Lo pongo acá a este positivo que está más cercano, mira. Es por Ah, eso que se hace este puente acá, simplemente por el orden, para tener un orden. sí, para no tener tanto cable Ujú, y enredarse, confundirse uno con exacto. tanto. Ok. Listo. Ah, ya. Entonces, acá ya tenemos claro la utilización de la protoboard. Ujú. Entonces, hay que tener claro el montaje y hay que tener claro qué fue lo que hicimos acá, que era lo que tú estabas preguntando. Sí, ¿Qué fórmula utilizamos? La fórmula del divisor de eso. corriente, Ajá. que no sé qué se me hizo, se me perdió. Ah, no era la que estabas mostrando y ¿esa? No, pero ¿Esa la no es? fórmula, no, yo tenía acá Ah, la ok. fórmula, se me perdieron, la borré, no sé qué hice con esto. Espérame un segundo. Dale. Bueno, yo les voy a subir esto, no sé qué se me hizo. Yo lo tenía ahí en el cuadrito, estaba más atrás. Ah, sí, está acá, míralo. Ah, Esta es la sí. fórmula, mira, esto fue lo que utilizamos, vean. La corriente para la resistencia 1 y la corriente para la resistencia 2, ¿sí ves? Ok. Pero en ese caso se Sí, miró Keiber. tres cosas diferentes. O sea, lo de la resistencia uno, 2 y Ujú, la de sí, la fuente, ¿cierto? sí, mira. Es que acá en el sistema, en el multisim, si tú vas y haces este mismo montaje en multisim, es muy fácil, mira. Mira, Sí. porque es simplemente abrir el circuito y poner los multímetros. Cuando Ujú. yo voy a hacer eso físicamente, si ves que ya no es tan fácil, No, no, es enredado. Se exactamente, confunde uno, es muy exactamente. confuso. Entonces, para hacer eso, para quitar esa confusión, que es la única forma de hacerlo, tratar de hacerlo nosotros. Listo, sí. Antes de que el muchacho que está que levanta la mano, Ujú, em, tú dijiste que no, como las resistencias obviamente no tienen polaridad, puede sí, utilizar cualquiera de los dos como positivo o negativo, ¿cierto? O sea, en exactamente. este caso yo podría haber ubicado digamos, el de la resistencia 2, esa podía haber ubicado el cable hacia el lado derecho, más no hacia el izquierdo, o sea, no pasaría nada, ¿cierto? O si Sí, no, no, tiene, no o pasa si nada. debe tener un orden como lógico y No, no no. pasa nada. Mira, lo vamos a hacer rápidamente acá. Ya le doy la palabra a Keiber, perdón. Vamos a hacer lo que tú dices. Vamos a quitar Listo. este y lo vamos a poner acá en esta pata de acá, ¿cierto? Sí, Pero señor. perdón, cambio acá el color para que no nos confundamos. Entonces lo voy a poner en esta. Cualquiera de las dos nos sirve porque ya vimos que es el mismo punto, ¿no? Sí, sí, ya, sí, señor, Listo, ya entendí esa parte listo, que ok. no.
Listo, entonces lo conectamos acá. Ok. Pero obviamente tengo que cambiar este, ¿cierto? Obvio. Ah, espera, porque ahí ya, ya no. ¿Sí ves? O sea, Mira, lo tengo que cambiar. No lo porque puedo dejar. verdad, sí, porque va Claro, porque es que conectado al mira, otro cable. la resistencia está Ok, sí. compuesta de dos puntas, una y dos. No puedo ir a conectar el cable a la misma punta. No tiene sentido. Sí, ¿Sí claro, ves? tiene que ir uno Tengo al que conectar. negativo y otro Exacto. al No, esto no tiene positivo. negativo ni positivo, acuérdate. Sí, Esto pero, o sea, no digamos tiene como para polaridad. entender más fácil, pero sí, ¿Ok? no tiene, pero Ok. sí. Entonces ahí hicimos el cambio y nos tiene que dar lo mismo. Entonces vamos a comprobarlo que sí. Ahí Ok, nos da lo mismo, ¿sí ves? sí, sí, señor. O sea que si yo hubiera dejado el cable que va de la resistencia al cable que va de la fuente, eso no hubiera dado ese resultado. O sea, si este cable Sí, que el viene de que la tú fuente lo hubiera cambiaste, conectado acá, ese que estaba al lado derecho, que lo cambiaste al izquierdo. Si yo lo hubiera sí. dejado en el derecho, ahí donde estaba antes, no hubiera mandado ningún resultado. No, O, exactamente, no, mira. Si yo hago esto, no tiene ningún sentido. No estoy haciendo nada porque no estoy cerrando el circuito en ningún lado. ok, Mira, me sí, va a dar cosas que no son. sí, ¿Sí ves? ok, sí. Ah, listo, sí. Ahí ya Ujú. quedó el circuito totalmente modificado. Entonces hay que tener bien clarito qué es lo que estamos haciendo, ¿listo? Sí, sí, aquí ya cambia, es más complejo. Sí, no es tan sencillo. Ujú, Pero sí, ya sí, me quedó más claro todo porque sí, no había entendido, pero sí, ya ahora sí, ya ok, entendí listo. mejor. Listo, muy bien. Muchas Entonces, gracias. cuál va a ser el ejercicio? Tú vas a tomar este Ujú. y lo vas a montar. Como si Listo, no, o sea, no vas a mirar nada y vas a decir, voy a montar esto yo solo. Entonces, listo, ya sí. cuando empieces a tener dudas, pues entonces ya sí vas y revisas a ver cómo es que está. Pero en lo posible, dedicarle una horita a eso. ¿Listo? Listo. Ajá, sí, señor. Listo, Gracias. con gusto, María Mercedes. Ahora sí, Keiber. ¿Alguien más tiene alguna duda acerca de esta configuración, de este montaje? Más o menos claro. Como les digo, es cuestión de práctica, de cacharrearle. No podemos quedarnos acá con lo que yo estoy haciendo, sino ustedes tienen que ir más allá. Profe, ¿Ok? hola. Sí, Keiber. Disculpe que lo interrumpa. Lo que pasa es que estoy viajando y estoy perdiendo la cobertura. Si de Sí, pronto me desconecto por falta de cobertura, ¿no me falla la asistencia? listo. Listo, entonces, como estaba usted ocupado, entonces ahí va a quedar la grabación para que revise el canal. Sí, sí, no, yo voy a seguir conectado hasta que me falle la cobertura, pero siempre voy a pasar por un tramo que falla la cobertura. Listo, listo, no hay problema. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda con esto o alguna sugerencia? David, ¿todo claro, David? ¿O alguna duda? ¿Cuál, David? ¿Quién tenía? David tenía el de siempre, que tenía el micrófono abierto. Pensé que tenía alguna duda. Pues no entendí nada, nada, nada. Pero Uy, ¿cómo no, así, sigue. David? No, la verdad quedé perdido con todos esos ¿Alguien más cables, está conexiones. en la situación de David? ¿En qué parte se perdió? ¿En todo? Sí, señor. Listo, vamos a hacer el montaje otra vez. No importa, vamos a hacerlo de cero. Pero me va avisando dónde queda perdido, ¿listo? Bueno, Vamos a quitar estos cables. No importa. Yo sé que esto al principio es un poquito tedioso, pero no importa. Vamos a repetir. Nos demoramos 10 minutos repitiéndolo. Lo importante es que quede claro para todos. ¿Alguien más está en la situación de David que está totalmente perdido? No importa, no es
no es motivo de vergüenza, sino pues para ir explicando nuevamente. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer este montaje, David. ¿Listo? ¿Qué es este montaje? Este montaje es la parte práctica de este que tenemos acá. Nos piden medir tres corrientes. La corriente que sale de la fuente, la corriente que pasa por R1 y la corriente que pasa por R2. Eso es lo que vamos a hacer. Teóricamente, uno, ¿qué es lo que hace? Abre el circuito y conecta el multímetro. ¿Sí lo ve? Esta es la conexión que vamos a hacer. ¿Me sigue, David? Sí, señor. Listo. Entonces tenemos una resistencia de 1K, una de 220 y una fuente de 12 voltios. Entonces tenemos la resistencia de 220, la de 1K y la de 220, ¿sí? No me está dando ahora el valor. ¿Cuál era la de 1K? Con los colores. Bueno, esta es la de 1K, ¿sí? Y esta es la de 220. ¿Por qué la conecté así? Esta la conecto así porque la configuración de la protoboard está diseñada de la A a la J y del 1 al 30. ¿Qué quiere decir esto? Que del 1 al 30 son 30 puntos que yo tengo, que están conectados. Entonces, el 1 está conectado entre sí, vean. Tiene un punto en común. ¿Sí ve el cuadrito rojo? Esto quiere Sí, decir señor. que esto está conectado entre sí, vean. Pero solo de la A a la E. Exactamente. Ok, Son 5 puntos, de la A a la E. Esto no está conectado, de la F a la J es otra cosa, vean. ¿Sí ve? listo. Entonces tiene 30 posibilidades y 30 abajo serían 60 posibilidades, ¿cierto? O sea, 60 puntos independientes. Ok. Y para la parte de la alimentación tiene un positivo y un negativo que tiene ¿cuántas posibilidades? 30 posibilidades. Vea, están conectados entre sí. Donde usted se ubique, él le va a indicar que es el mismo punto, vea, es el mismo punto, tanto el positivo como el negativo. Vea. Y arriba pasa lo mismo, negativo y positivo. ¿Qué se estila siempre cuando vamos a trabajar esto? Por comodidad, para futuras conexiones, hacemos un puente entre el negativo de arriba y el negativo de abajo. ¿Me va siguiendo? Sí. Sí, señor. Listo. Y ahora conecto rojo, que es positivo, con el positivo de abajo. ¿Por qué hice eso? Por comodidad. Ahora voy a poner las resistencias. Voy a poner esta resistencia acá en cualquier punto. Por comodidad lo voy a poner acá. En cualquiera de estos, no importa. Lo mismo este, vea. Lo pongo acá. Entonces, ¿qué acabé de hacer? Introducir esta resistencia de 1K y esta de 220 voltios. No he hecho nada más. ¿Listo? Entonces quiero que observe detenidamente este diagrama. Este diagrama hay que saberlo interpretar. Entonces ahí lo vemos fácil. Entonces a la hora de hacer el montaje físico ya no es tan intuitivo, ya no es tan fácil. Entonces, ¿qué pasa? Son tres componentes que voy a conectar al mismo punto. Vea. La batería, el negativo de la batería va a ir al mismo punto que una parte de la resistencia y la otra parte de la otra resistencia. ¿Ve? ¿Sí las ve? O sea, son tres componentes que van a estar unidos por un cable. ¿Ve? ¿Sí ve este cable? Sí, señor. Entonces lo vamos a hacer. Vamos a hacer ese pedazo. Entonces como la resistencia no tiene polaridad, vamos a tomar cualquiera de las dos puntas. Vamos a tomar esta punta, por ejemplo,
Como ya dijimos que este punto es común, lo vamos a conectar acá al negativo. Ajá. Vamos a hacer lo propio con esta, vea. En cualquiera de los puntos, yo lo voy a conectar acá al negativo. ¿Qué me hace falta conectar a este negativo? El cable que va hasta la fuente, Exactamente. ¿Pero cuál? El negativo. sí es negativo. Ajá. Vea, lo conecto ahí. En el momento que yo hago esa conexión, toda esta hilera, vea, toda esta hilera ya se volvió un solo punto, vea. ¿Sí la ve? Que ahí la marca. Sí. Todo esto se volvió un solo punto. Y como está puenteado acá, vea, sigue. Ya la de arriba se volvió el mismo punto, vea. ¿Sí ve? Ok. Listo. Entonces ahí ya vamos. Sí ve que pues tampoco es tan complicado. Es saber leer el Sí, plano. digamos que esa parte la medio entendía, pero es que cuando empezaste con los cables del multímetro, ahí sí ya me perdí. Listo, no importa. Lo que le dije ahorita a María Mercedes. Esto toca que usted abra el simulador y le empiece a cacharrear usted. Porque cuando otra persona lo está haciendo parece fácil. Cuando uno lo va a hacer es que empiezan las dudas. Listo. Ajá. Entonces voy y miro y digo, listo, voy a introducir ahora el multímetro, el primer multímetro. Entonces voy a conectar el negativo a la otra pata de la resistencia. Entonces voy a coger el negativo de cualquiera de estos multímetros, voy a tomar este y lo voy a conectar a la otra pata de la resistencia. Vean, ahí hice eso. Vean, ¿sí la ve? A la otra pata. A cualquiera de estos usted pudo conectarlo. Lo que decíamos, usted no lo va a conectar acá en el C, porque físicamente no cabe. Acá el software lo deja, pero físicamente no se puede. Esa es la idea y esa es la gracia de la protoboard, que yo puedo utilizar todos los huequitos, todos los orificios. ¿Listo? Pero ahí no estaría la resistencia recibiendo dos negativos. ¿No No, estaría mal eso? no porque este negativo no es de la fuente. Este negativo, vea, póngale cuidado acá en este diagrama. Este negativo de acá, si usted lo observa, es de un multímetro, no de una fuente. ¿Sí lo ve? Sí. Entonces es diferente al negativo de la fuente. Vea, negativo de la fuente, negativo del multímetro. Entonces lo conecto al negativo del multímetro. Acá la otra pata, la que habíamos dicho. Listo. Ahí vamos. Después que me hice, haga lo mismo con la resistencia, con la otra resistencia. Entonces vamos a conectar este negativo a esta resistencia de acá. Listo. Ahí ya quedó. ¿Me sigue todavía? ¿Vamos Sí. bien? Listo. Ahí bien. Listo. Listo, ahí vamos bien. Listo. Ahora miramos otra vez y me dice, esos dos positivos de esos dos multímetros van a ir a un punto común con el negativo del otro multímetro, del tercer multímetro, que es el que va a medir la corriente que sale de la fuente. O sea, el que tenemos acá aislado. Vea, este multímetro. Sí. Entonces voy a conectar estos dos positivos a un punto común. Entonces usted va a elegir entre estos puntos cuál le queda más cómodo. ¿Será que le queda más cómodo el punto 28? No creo. Yo elegiría uno de acá o uno de acá, ¿cierto? Ajá. Por comodidad. Vamos a elegir el 15, por ejemplo. Y vamos a conectar el positivo. Entonces vamos a cambiar acá de color. Vamos a poner el rojo. Y lo vamos a conectar al 15. Vean, al 15. Vamos a conectar este también al mismo 15. Por lo que acabamos de decir. Vean, lo conecto acá al 15. Y el negativo de este. Vean, el negativo va Ajá. a los dos positivos, ¿sí ve? También a un 15. Ajá, al mismo 15, pero ya no el positivo, sino el negativo. Entonces vamos a Sí. coger acá el color rojo, el color El negro, negro. y lo vamos a conectar al 15.
Listo, ahí está. Ahí quedó en el 15. Ok. ¿Listo? Sigo mirando mi diagrama y me dice, el positivo, Viene el positivo. ¿en el De la positivo de quién? fuente. De la De la fuente. fuente. Entonces yo puedo hacer esto, vea. Yo puedo hacer esto. Perdón, voy a tomar este rojo y voy a hacer esto. Y ahí quedaría conectado. Ajá. ¿Se ve estético? No. Entonces lo que les decía, hay que buscar también ser uno eh, más pulcro para ustedes pues no confundirse o confundir a otra persona que venga a mirarle su circuito. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Lo que hacemos todos. Conectar primero acá a la fuente. Ya la fuente, la protoboard está energizada tanto positiva como negativamente. Acá ya está puenteada, vea. Ya tiene un puente. ¿Sí lo ve? El Sí. rojo, que fue el que hicimos al principio. Y lo conecta a ese rojo. Es una cuestión estética, ¿sí ve? Que queda más bonito así que ir a darle la vuelta acá por detrás, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Y acá entonces ya verificamos, iniciamos la simulación. Esto se puede graduar, vea. Esto es como está simulando una perilla real, vea. De las que tenemos en laboratorio. No sé si de pronto haya alguna vez visto una fuente de estas. Sí. ¿Por qué te da negativo el amperaje cuando lo bajas el voltaje? ¿O es como el No es software? por lo que lo estoy moviendo rápido, pero Ah, no sí. debería dar siempre positivo. Listo. Entonces miro acá y cuadro el 12 voltios. Entonces esto es un poquito sensible, toca tener acá pulso, listo, 12 voltios. Este tema de la corriente es automático. Sí. Si lo dejo en cero, pues ya se anula, pero pues en cualquier valor que lo deje acá, me va a dar la corriente. Entonces lo voy a dejar ahí en el máximo. Y ya simplemente verifico que los valores físicos, teóricos, físicos y teóricos sean los mismos. Entonces ya eso lo verificamos acá. Sabíamos que la resistencia 1 era de 54.5 miliamperios, la de la 2 era 12 miliamperios y la total era de 66.5 miliamperios, que es estos valores que tenemos acá. ¿Ya mejor o...? Sí, ya mucho más claro. Muchas gracias. Listo, entonces la idea es que usted tome este circuito y lo haga usted mismo. ¿Listo? Dale, gracias. Listo, con gusto. ¿Alguien más? ¿Alguna duda extra? ¿Alguna recomendación? ¿Alguna sugerencia? Profe, una pregunta. Póngase que estamos haciendo un circuito más grande. Ponga el diagrama del protoboard, porfa. Si yo puenteo del punto E al F, ¿eso funciona? Del E al F. Ah, si hacemos un puente, eso funcionaría. Arriba Sí, también, pues. claro. Vamos a hacerlo. Si usted hace este puente acá, ¿qué pasó? Si Ah, perdón, necesitamos perdón. poner Usted hace más. este puente, entonces, ¿qué está ganando ahí? Ya puede conectar uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 componentes. Sí, a eso me refería. Y puede hacer esto, vea. Si hace ese puente, entonces le queda uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 componentes. Imagínese que usted en algún circuito usted necesite soldar 11 componentes. Eso se le va a volver algo cansón, algo difícil. Entonces, en la Horrible. protoboard, si ve que es muy fácil, Sí, es más cómodo. entonces ustedes pueden jugar con ese tema de los puentes, ¿sí ven? Unir, pero tienen que saber qué están haciendo, porque si no, eso se les vuelve un desorden ahí. Claro, gracias. Digamos acá en este caso voy a hacer la última, ya te doy la palabra, María Mercedes. Por ejemplo, estos tres pudimos haber hecho lo siguiente. Pudimos haber hecho esto para que quedara más pulcro. Haber cogido el 15, el 16 y acá, por ejemplo, este cable más cortico. Entonces pudimos haber hecho esto acá. Hubiéramos podido coger este, puentearlo acá con este,
para que quede más cómodo. Hacer un puente entre este y este, si lo ven, y con este alargarlo hacia acá. Eso se puede hacer y tiene que dar lo mismo, para que no queden los cables diagonales, sino queden todos derechos. Ustedes pueden jugar con eso, ¿sí ven? Para que quede más bonito. Siempre buscando la limpieza de nuestro circuito, que no queden cables allá atravesados ni diagonales ni nada, sino todo quede vertical y horizontal. Es para eso, para que no queden cables atravesados. ¿Sí ve, Keiber? Sí, profe, lo que pasa es que yo hace tiempo hice unos experimentos con protoboard y recuerdo eso y quería aclararlo pues nuevamente. Listo, entonces la idea es que ustedes jueguen con eso, que traten de hacerlo pues de una manera que ustedes vean que de pronto es más sencilla, más conveniente. Lo importante es que nos den estas mismas respuestas. Esta Sí, es de pronto mi manera de pensar, mi manera de hacer las cosas. De pronto ustedes tienen una manera más diferente de hacer las cosas. gracias, Siempre, profe. siempre las cosas las podemos hacer de muchas formas. ¿Tenías algo que agregar, María Mercedes? Sí, ya más curiosidad y no Sí, sé si se puede hacer. sí, Eh, si yo llego a ubicar la resistencia, una en la parte de A a E y la otra de F a J, ¿eso se puede hacer? ¿Es viable o eso es mejor no hacerlo? de F a Pues J. sí, o sea, no dejarlas como en la misma, es que no sé cómo se le llama Sí, la sí, sí, parte de sí, ya arriba o entiendo. abajo. O sea, tú quieres hacer esto. Sí, no sé, es algo loco, pero no sé, No, pero mira que no es tan loco porque me vea, lo dio vamos a hacer curiosidad. fácil. Vamos Ah, a pero sí conectar lo esto. puedo hacer, Sí, claro, digamos. mira, tú lo puedes conectar Ah, donde tú quieras. Mira, ok, mira, ¿sí sí. ves? Lo conectas acá y de acá a acá haces un puente, mira. Y ahí queda lo mismo. ¿Sí ves? Sí, lo que le Tú lo estaba puedes diciendo poner hace un donde tú momento. quieras. Ok. Pero sí o sí tendría ¿Sí? que hacer lo del puente, porque si no Ajá. lo hago, Ah, sí, obvio. obviamente Sí, claro. queda no queda sin energía, no pasa la Sí, corriente, no pasa nada. exactamente, porque mira, yo hice un Ya, puente ya. acá uniendo este 19, lo uní con el 20, ¿sí ves? Ah, Mediante este puente. Si yo quito esto, ¿qué va a pasar? Nada, ya va a ser otra ok. cosa, ¿sí ves? Ya, Profe, y si ya. se Mira, puentea acá, por el negativo de arriba, también se podría hacer. exactamente. Mira, voy a quitar este bien. ¿Quién dijo? Keiber, creo. Sí, sí. Véalo, lo que dice Keiber, María Mercedes. Lo Ujú. pones acá, mira. Pero al negativo, ¿no? No lo Ah, vas a conectar al positivo, al negativo. listo, sí, señor. Y le Ok. das inicio. O sea, ¿Sí sí lo ves? podría hacer. Lo que les estoy Ya. diciendo. Mm, Cada cabeza es un mundo, cada cabeza ve esto diferente. Entonces, ¿cuál es la idea? Que no hagan lo mismo que yo estoy haciendo, sino pues exploren otras cosas. Obviamente, mira, siempre poniendo esto horizontalmente. ok, sí, porque No si lo vayas pongo. a cometer de pronto el error de poner esta cosa así. Esto sí ya no tiene sentido, porque las dos puntas van a quedar en el mismo. Mira, hacer algo como esto. Esto no tiene sentido. Esto tiene sentido. Sí. Tendría sentido, mira. Porque sería conectar este acá. Sería conectar este acá, que es el negativo. ¿Cierto? Sí. Y conectar este ¿dónde? ¿Dónde conectaríamos este? Al, Acá, ¿cierto? al negativo. Ya. Yo he hecho Tiene con sentido positivo. porque este 21, este del F al J no tiene conexión, pero si yo voy y lo muevo acá, Ok. ahí sí no, porque este sí ya es el mismo punto, ¿sí ves? Mm, Acá esto tendría sentido de conectarlo así. ok, sí. O sea, también igual no pasaría Ujú. corriente. Exacto, tú puedes hacerlo de muchas formas, siempre y cuando conozcas cómo funciona la protoboard, cómo Ujú. funciona el multímetro, cómo funciona la fuente, funciona la lógica de la electricidad. Ok, listo. Listo. Entonces vas a tratar de hacer eso tú, ¿listo? Listo, sí, señor. Gracias. Listo, entonces voy a dejar de compartir. Ya se nos acabó el tiempo.
Entonces espero que pues esta clase haya sido enriquecedora para todos, no solamente para Keiber y María Mercedes, que todos hayamos podido captar las ideas, y para David, que también tuvo sus dudas ahí. Entonces la idea, ¿cuál es? Ir a cacharrearle, a hacer ese mismo montaje. Y el miércoles entonces les voy a dejar una actividad para reforzar esto y entregarla pues el fin de semana. Entonces vamos a llamar lista rápidamente. Y si alguien tiene algún comentario adicional, pues me va diciendo. Arley Giovanni. Presente, profe. ¿Bien, Arley, o lo vi como callado hoy? Sí, no, es que estoy ahorita en turno de noche, entonces, en el trabajo. Listo, entonces cuando le quede un tiempo, cacharrearle a esto, ¿listo? Listo, profe. Listo, que esté bien. David Alexander, Acá estoy, profe. ¿cómo le fue, David? Bien, bien. Retomando nuevamente y recordándome ciertas cosas. Listo. Cualquier cosa entonces me avisa. Listo, listo, profe. Bueno, nos vemos entonces. Deimer Luis, Duclay, Edward, Hola, profe. ¿cómo le fue, Edward? Bien, profe. Ahorita sí, hoy sí estoy como bien pendiente y anotar aquí en el cuaderno que yo tengo, porque sí, esta clase fue de muchos pasos, pero pues hoy sí me toca anotar. Creo que no que tenga dudas, no, pero sí voy a reproducir otra vez la clase más por la noche para aclarar unas cositas, pero pues son muy leves, pero yo hoy sí anoté artículo en el cuaderno porque sí, como larguito el paso a paso para hacer el proyecto en la plataforma. Listo, Edward. Cualquier cosa entonces me avisa y vamos revisando. Edwin David, Profe, con Duclay, he estado pendiente y he estado llevando casi lo que estaba mirando era de ver secuencias para la resistencia. sí. Exacto, he estado escuchando, profe, porque no he estado mirando porque el celular lo tengo guardado porque estoy en obra. Listo, entonces Pero he revisa estado la pendiente paso a grabación y paso. miramos. Sí, señor, muchas gracias. Listo, con gusto. Eufrank, Todo bien, profe. ¿todo bien, Eufrank? Estaba trabajando y sí, de verdad, está muy bien explicado. Listo, entonces cuando tenga tiempito ahí le cacharrea esto. Sí, está bien. Listo, Germán, Presente, profe, con ¿cómo le algunos fue, Germán? problemas de internet, pero ahí estamos y voy a revisar de nuevo la clase porque la verdad que he estado con muchos intervalos. Listo, sí, señor. Listo, entonces cualquier duda me avisa. Ok, gracias. Bueno, con gusto, Javier Camilo. Bien, profe, gracias. No, entendido Listo, todo. listo, entonces cualquier duda me va avisando ahí por el grupo. Jesús Eduardo, Jonathan David, Presente, profe. ¿cómo le fue, Jonathan? Profe, no le presté mucha atención por lo que también estoy trabajando. Pues ya ahora que descanse me toca ver nuevamente la clase y pues como ya tengo los programas, pues darle ahí a los ejercicios. Sí, esto es de tiempo y de repetición. Entonces cuando tenga tiempo ahí, le cacharrea y me va avisando ahí por el grupo y yo, si Sí, estoy sí, claro, desocupado, profe. Yo le cualquier ayudo cosa me ahí. estoy comunicando con usted. Listo, bien. Johan Steven, John Edward, José Jairo, Keiber. Presente, profe. José González. Listo, Keiber. José Jairo, Aquí, profe. ¿cómo le fue, José? Profe, yo lo había trabajado, pero de otra forma. Pero con la forma que usted me dio, sí dan las cosas. Con la forma que estaba trabajando, sí no me está dando resultados. De todos modos, yo este fin de semana me puse a cacharrear con paralelo y en serie. Y es bueno el programa.
Listo, sí, lo que le digo, eso hay muchas formas de hacerlo, entonces esta es mi forma, entonces no necesariamente tienen que hacerlo de esa misma manera. Ir cacharreándole a su forma, obviamente tiene que dar lo mismo. Eso es lo importante. Ok, gracias, profe. Listo, con gusto. Luna Caterín, Acá estoy. ¿cómo te fue, Luna? Bien, bien, está bastante sencillo, pues yo utilizo de otra manera la protoboard, pero pues está bastante bien, la verdad, y es entendible. Ok, listo. Entonces, si tienes alguna duda, me avisas. Dale. Tratar de cacharrearla de eso. María del Carmen, María Fernanda, Aquí, profe. ¿cómo te fue hoy, María Fernanda? Bien, muy bien. De hecho, quería Sí. preguntarte si tú me puedes recomendar un lugar o una marca para comprar una protoboard. No, eso en cualquier. Tú vas ahí a la novena, en el centro. Ajá. Eso es más hacia abajo de la 19, entre la 19 y la 26, por Sí. la novena. Todo eso es de electrónica. Y esa protoboard que nosotros trabajamos ahorita está por ahí entre 15.000 y 20.000 pesos. Ah, bueno. Esas son baratas. Listo. Entonces, si tienes la curiosidad de ir a comprar cositas, entonces allá es más barato. Ok, Ahí por la novena entre 19 y 26. vale. Muchas Listo. gracias. Cualquier cosa, entonces me avisas ahí. Bueno, sí, señor. Listo, creo que ya todo. Ay, no, perdón. Mary Profe, Viviana. no sé si tomó mi asistencia cuando la me Sí, Keiber. llenó. Ah, Sí, ok, gracias. listo. Mary, Presente, profe. ¿cómo te fue con esto, Mary? Bien, profe, muchas gracias, entendido. Listo, cualquier cosa, cualquier duda que tengas, pues expresarla, no quedarnos ahí con la duda. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, con gusto. Sergio David, me imagino ya quedó ducho en esto. Sí, ya entendí más. Muchas Listo, gracias. entonces cacharrearle y si tiene alguna duda, me avisa ahí por el grupo. Listo, dale. Gracias. Chao. Listo, con gusto. Hasta luego. Walter, Walter, Sí, señor. listo, Walter, lo vi también ahí dando ideas. Bien, cacharrearle y mirar. Yulimar, Presente, profesor. ¿cómo te fue, Yulimar? Pues un poco confundida, pero ya viendo los videos repetidamente ya creo que queda claro. Listo, como te digo, esto es de repetición y de analizar y de ver y de mirar el ejemplo, ¿listo? Listo, sí, señor. Gracias.